¿Qué es un discípulo? La respuesta corta es que un discípulo es un seguidor de Cristo. Es uno que se sienta a los pies de Cristo, aprende de Él. Es un aprendiz de Cristo, un seguidor de Cristo. Pero si queremos un entendimiento más completo, necesitamos mirar a los pasajes que Mateo usa para describir a un discípulo de Cristo. Porque la Gran Comisión llega al final del libro de Mateo. Y a lo largo del libro de Mateo se nos ha ido presentando un cuadro de qué es un discípulo. Entonces, cuando llegamos al final de Mateo, ya sabemos lo que es un discípulo, porque se nos ha dicho lo que es un discípulo. Entonces, ya sabemos cómo identificar a aquellos que llegan a ser discípulos de Cristo. Vamos a ver superficialmente, rápidamente, algunas cosas que es un discípulo. En primer lugar, un discípulo es uno que imita a Cristo. Que imita a Cristo. A mí me encanta cómo los discípulos, la gran mayoría de ellos, no todos, pero eran pescadores. Y cuando Jesús les llamó, ¿qué les dijo en Mateo 4:19? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así como yo he venido para rescatar, vosotros también vais a tener una parte en esta misión. Me vais a imitar en buscar a los perdidos. Un discípulo imita a Cristo. Un versículo muy conocido que, por cierto, yo cuando era joven, a mí me impactó mucho un libro que yo leí. No sé si alguno de vosotros habéis llegado a leer este libro. Se llama En sus pisadas. En sus pisadas. ¿Lo conocéis? Os voy a decir una frase que salió de ese libro que llegó a ser muy famosa en el mundo, incluso fuera del cristianismo. Dice así, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este era el versículo que inspiró al autor de este libro. Yo cuando era joven firmaba mi Biblia, cuando firmaba la Biblia a alguien o qué sé yo, ponía 1 Pedro 2:21. Dice, para que sigáis sus pisadas. Lo que es curioso de este versículo es que nadie lee el contexto, porque está hablando de seguir a Cristo en su sufrimiento. Entonces muchas personas no están dispuestas a hacer eso. Bueno, de este libro nació esta idea de, en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Vale? Y el libro trata de cómo una comunidad es transformada porque todos se hacen la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Mira, no voy a decir que cosas buenas no salieron de ese libro, pero hay un pequeño problema con ese libro, y es que es muy subjetivo, muy subjetivo. Porque si tú te tienes que hacer la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es posible que lo que tú piensas que haría Jesús no es lo que realmente hubiese hecho Jesús. Porque cada uno piensa que, bueno, Jesús haría esto en esta situación. Hay un montón de personas hoy en día que están diciendo que Jesús estaría a favor de, por ejemplo, el movimiento LGBTI, estaría a favor de muchas cosas que claramente sabemos que Jesús no estaría de acuerdo. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Hay una mejor pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué hizo Jesús? Pero aún con eso tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que nosotros no somos Jesús. No somos Jesús. No podemos hacer todo lo que Cristo hizo. Pero todo aquello que por el poder del Espíritu Santo Cristo nos ha mandado a hacer en imitación a Él, lo debemos hacer. Y todo lo que Cristo nos ha pedido que hagamos en imitación de Él, nos ha dado el poder para hacerlo. No nos olvidemos de eso. Entonces, si Jesús dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, es porque Él sabía que por el Espíritu Santo ellos tendrían el poder de hacer discípulos, de ser pescadores de hombres. Entonces, un discípulo imita a Cristo, con todas estas aclaraciones que acabo de hacer. Número 2, un discípulo es uno que representa el reino de Cristo. Y esto lo vemos en el Sermón del Monte. En realidad lo que vemos en el Sermón del Monte es una descripción de las características de aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Entonces, es solo para aquellos que han nacido de nuevo, es solo para aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Porque si tú no eres creyente y tú tratas de hacer todo lo que hizo el Sermón del Monte, te vas a volver loco. Describe las características de los ciudadanos del reino. Y aún nosotros muchas veces fallamos en estas cosas. No está describiendo cómo nosotros vivimos todos los días perfectamente, pero sí describe cómo deberíamos vivir como representantes del reino de Cristo. Os animo a leer el Sermón del Monte. Una buena manera de entender cómo es un discípulo de Cristo. ¿Qué más? Un discípulo es uno que ama a Cristo sobre todas las cosas. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es increíble cuántas personas dicen seguir a Cristo, pero no están dispuestos a dejar, por ejemplo, su estilo de vida pecaminoso. No están dispuestos a, y esto es lo siguiente que vemos, el siguiente punto, un discípulo es uno que se niega a sí mismo. No están dispuestos a negarse a sí mismo.
Quieren a Cristo, quieren el reconocimiento de ser seguidores de Cristo, pero no quieren tomar su cruz, como dice Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No están dispuestos a morir a ellos mismos. Entonces, ¿cuántas personas andan por ahí en este mundo diciendo yo soy seguidor de Cristo, pero quieren vivir sus vidas como les da la gana? ¿Qué más? Un discípulo es uno que adora a Cristo y se somete a su señorío. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En Mateo 28, 16 al 18, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ya sabemos quiénes eran, ¿verdad? Los que dudaban, algunos de ellos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy Señor. Cuando Mateo describe a un discípulo, él no está describiendo a un supercristiano, un cristiano en esteroides, ¿no? que está pues, tiene un extra, un boost extra. No. No hay dos categorías de cristianos. Aquellos que simplemente creen y aquellos que siguen a Cristo. Lo voy a decir una vez más, porque esto es muy importante. No hay dos categorías de cristianos. Aquellos que simplemente creen y aquellos que siguen a Cristo. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque hay quienes dicen, sí, algunos creen en el Evangelio, nunca llegan a ser discípulos de Cristo, pero van a ir al cielo, van a vivir eternamente con el Señor en el cielo. Y luego hay algunos, un grupo selecto de personas, que toman la decisión después de convertirse, de hacerse discípulos de Cristo. No, hermanos, esto no es así. Si no eres un discípulo, no eres un cristiano. O para decirlo de forma positiva, ser cristiano significa ser un discípulo de Cristo. Podemos ser peores discípulos en un determinado momento o mejores discípulos en un determinado momento, pero somos discípulos de Cristo. Y esto significa que el llamado del Evangelio, este llamado de arrepiéntete y cree, así como Jesús comenzó su ministerio, arrepentíos y creed del Evangelio, ese llamado implica un llamado a ser un discípulo de Cristo. Ahora, esto no significa que alguna cosa que hacemos en nuestra vida de discipulado es el fundamento de nuestra posición correcta delante de Dios. Nosotros somos justificados, declarados justos, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en base a la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Y todo esto solo para la gloria de Dios. El discipulado es el fruto, no la raíz del nuevo nacimiento. Esto es importante. No es que Dios nos salva porque tomamos la decisión de ser discípulos de Cristo y empezamos a esforzarnos y ver todas las descripciones de un discípulo e intentar en nuestra carne hacer todas estas cosas y luego Dios ve estas obras y nos salva en base a eso. No. El discipulado es el fruto, pero si hemos nacido de nuevo somos discípulos de Cristo.